Buenas, ¿cómo están? Esperamos que muy bien. Bienvenidos al cuarto episodio de Lumbrera en mi camino. Y este episodio lo hemos titulado Decisiones que abren puertas. Wow. La verdad que este episodio lo hemos preparado con mucho entusiasmo porque tenemos mucho para hablar, pero bueno, vamos a tratar de ser resumido, obviamente. Sí. Y tenemos un verso que nos va a acompañar en este episodio. Y se encuentra en Deuteronomio 30 del 19 y 20. 19 y 20. Y dice así: A los cielos y a la tierra llamo por testigos, hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Qué hermoso verso. Vamos a hablar realmente en torno a este verso. Qué lindo. Sí, sí. Y bueno, tenemos mucho para hablar. Así es, nos vamos a contar un poquito cuáles fueron esas decisiones que tomamos que abrieron puertas a las bendiciones de Dios. Y una de las primeras decisiones que queremos comentar cómo fue decidir casarnos. Decidir casarnos. En los primeros episodios comentamos que después de empezar a estudiar la Biblia y de conocer más a Dios, empezamos a tomar decisiones que fueron cruciales, como por ejemplo el casamiento y también el bautismo. Pero ahora vamos a hablar un poquito de cómo fue ese proceso de la decisión de casarnos y cómo lo vivimos y qué circunstancias se presentaron que Dios manifestó también su poder y su gloria. No sé si quieres comentar algo respecto a cómo fue todo el proceso de la decisión. Bueno, me encanta hoy cuando me proponías el título, Decisiones que abren puerta. Realmente esas decisiones siempre eh, podemos pensar de que Dios está siempre, no sé si ansioso, pero deseoso, sí, podríamos decir ansioso en su amor, de que nos animemos a tomar decisiones en la vida, ¿no? Y también Él respeta nuestros tiempos y nos va llevando y nos va mostrando eh, cómo esas decisiones, si las tomamos, realmente nos llevan a caminos mucho mejores de lo que pensamos. Y muchas veces no nos muestra nada. Muchas veces es como yo siempre le decía a mis amigos cuando charlaba de este tema, de que a veces Dios te pone en una situación para que puedas ejercitar la fe. Y es como muchos dicen, es como tirarse y no saber si la pileta tiene agua. Sí. Pero con Dios pasa algo totalmente diferente. Sabes que la pileta tiene agua. Amén. Y eso es lo que a mí me motivó y lo que a nosotros nos motivó a tomar las decisiones que vamos a hablar. Sabíamos que la pileta tenía agua y esa agua era la seguridad de que si hacíamos la voluntad que Dios nos iba mostrando, sabíamos que Él no nos iba a soltar, que Él incluso nos iba a dar mucho más de lo que teníamos. Pero obviamente también empezás a darte cuenta que es bueno tomar esa decisión no por las bendiciones, sino por amor hacia Él. Y esa es la clave.
el amor debe ser siempre la motivación correcta de todas nuestras decisiones. Porque si recibimos algo que no esperamos, no nos vamos a frustrar, sino que vamos a seguir amándolo a Él, sabiendo que todo tiene un propósito. Entonces, bueno, ya vamos a ir desarrollando. Pero bueno, la primera decisión que tomamos, creo que habíamos notado entonces la del... De casarnos. de casarnos. Sí, y cumplir con eso que Dios instituyó, digamos, en Génesis. En Génesis 2:24, el Señor instituye esta, valga la redundancia, institución. Una de las primeras instituciones que determina el Señor es el matrimonio, que en Génesis 2:24 dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y era tomar esa decisión de si nosotros queríamos realmente ser esa sola carne que planteaba el Señor, porque el matrimonio es una decisión eterna, o sea, la decisión para siempre, y no es fácil tomar esa decisión. Sí, sí, tal cual. Tienes que estar, digamos, muy seguro de que es la persona que vos quieres pasar el resto de tu vida. Sí, totalmente. Yo me acuerdo que como muchas personas tenía mucho miedo a casarme, porque vos cuando estás sin entender lo que realmente es el matrimonio, lo ves al matrimonio como si fuese una especie de contrato. Viste que muchos dicen, no, es un contrato, hay un papel de por medio, es un contrato. Sí, sí. Y yo lo veía así al matrimonio, lo veía como un contrato, como algo que teníamos que hacer, digamos, para encajar, ¿no? Con lo que Dios propone. Pero después entendí algo mucho más maravilloso, que el matrimonio, para Dios, es un pacto de amor. Y cuando entendí que es un pacto de amor, entendí que no quiere Dios que nosotros tomemos esa decisión por obligación, sino que sea realmente por amor. Y después empecé a profundizar en lo que es el amor, porque también entendemos que el amor son sentimientos. Muchas veces confundimos, ¿no? Y nosotros llevábamos ¿cuánto tiempo de novio? ¿7 años? 7 años. 7 años, creo. 7 años. Y ya cuando tenés 7 años, sabemos que los sentimientos fueron hacia, o sea, que se quedaron en la primera etapa. De la primera etapa. Y es como que uno entra más en una especie de compañerismo y se van enfriando los corazones, se podría decir, ¿no? Y entonces, digamos como que si vos ves el amor como sentimiento, decís, no, pero yo no sé si siento o no, porque ya hace tanto tiempo que estamos de novio, ¿viste? Es como tomar eso como guía es peligroso. Entonces comprendí que el amor es una decisión que va por encima de los sentimientos. Y el Señor me fue mostrando con diversas circunstancias de las cosas que realmente valen la pena tener en cuenta para decidir y tomar una decisión como el matrimonio. Y me acuerdo ese día que estábamos hablando ya del tema y fuimos a la iglesia del centro, ¿te acordás? De Córdoba, y vimos a un pastor que estaba predicando y que hablaba, ¿viste? De todas los puntos a tener en cuenta de un matrimonio, de la persona que uno quiera elegir. Y fue tremendo porque sentí que el Señor me estaba hablando directamente a mí para decirte, mira, para que vos puedas evaluar si querés tomar esta decisión, tenés que tener tenés que tener en claro estos puntos. Y fue muy hermoso porque había algo que yo aprendí que era más importante que todas las cosas que me llevó a tomar la decisión de casarme. Y era que vos buscabas al Señor. Y ambos buscábamos a Dios.
Y cuando tenés eso en común, si realmente lo tenés en común a eso, en una pareja, es muy difícil de que ese matrimonio fracase. Muy difícil. Así es, porque sabes que Dios puede restaurar cualquier cosa. Exactamente. Dios te ayuda en todas las situaciones que se presenten. Sabes que pueden orar juntos y que si vos estás con Dios vas a reconocer los errores, vas a pedir perdón y realmente cuando estás con Dios, en realidad empieza a crecer más el amor verdadero, ¿no? Asumimos una decisión y en vez de como uno piensa que se rutiniza todo y se va enfriando el vínculo, con Dios es al revés. Es como que cada vez va creciendo más y más el amor. Y eso fue lo que me pasó cuando, perdón que te interrumpa, pero es para sumar a lo que vos estás diciendo. Cuando fui conociendo el amor de Dios hacia mí, hacia vos, me fue cambiando la perspectiva de cómo yo te miraba. Claro. Entonces, dejé de mirar como el mundo mira. Que siempre es esa pregunta constante, ¿qué tiene esa persona para ofrecerme a mí? ¿Me sirve o no me sirve esa persona? Siempre desde el ego, desde el orgullo, ¿no? Y Dios va por otra forma de mirar. Sí. ¿Qué puedo yo ofrecerle a ella? ¿Realmente podemos construir, podemos conocerte más, Señor, los dos? Y me ayudó mucho conocer el amor de Dios para entender cuán amado soy y a su vez para compartir ese amor que Dios me da para vos y entender cómo Dios te mira a vos para yo aprender a mirarte de la misma forma que Dios nos ve. Y eso es la clave, la forma de mirar a la otra persona. Entonces ahí va transformando el corazón, la forma de pensar, la forma de tratar a la otra persona. Va transformando todo lo que a veces venimos arrastrando de lo que mal aprendemos del mundo. Así es. Y bueno, eso sería un poquito lo que fue el proceso de tomar la decisión y todo lo que Dios hizo en nuestras vidas. Claro. Pero también queríamos contar el tema de muchas cosas que pasaron antes de casarnos. Y cuando nosotros tomamos la decisión de casarnos, era preparar el matrimonio, la fiesta, sí, el festejo de ese Claro. momento tan especial, ¿no? Con nuestras familias, compartir con nuestras familias. Y fue todo tan rápido porque nosotros queríamos de alguna forma formalizar y también cumplir con lo que Dios nos había propuesto. Uh-huh. Entonces, no fue con mucha anticipación, con muy poca anticipación, con 2-3 meses de anticipación. Entonces tampoco contábamos con todo el dinero para la organización de una fiesta. Sí, tal cual, tal cual. Entonces, cuando empezamos a organizar, recibimos mucha ayuda de muchas personas para la organización. Y habíamos invitado mucha gente, pero mucha gente era de otras provincias, así que al final iban a venir muy pocas personas, ¿no? Y nos pasó, bueno, entre medio, cuando ya nos estábamos por casar en febrero, en enero, fallece tu papá. Uh-huh. Entonces ahí fue como una situación... Una sacudida. Claro, la situación no esperada porque fue algo repentino y nosotros en ese momento no sabíamos qué hacer. Claro. No sabíamos si cancelar el casamiento o no, y encima venía gente de otros lados, entonces toda la gente ya había hecho reservaciones en diferentes lugares y el viaje, algunos que venían en avión. Entonces empezamos a orar y a preguntarle también a la familia, y toda la familia coincidió en que sigamos adelante porque como... Me acuerdo que viene mi mamá y me dice, yo le comentaba a ella de que no sabía si hacerlo el casamiento o no, porque estaba todo todo muy reciente, estábamos realmente mal por lo que había pasado, fue muy repentino todo lo de mi viejo. Y mi vieja me dijo,
tu papá quería que vos te casaras. Y cuando se enteró que vos te ibas a casar, se puso contentísimo. Así que vamos adelante para honrarlo con esto. Y además, porque es lo que Dios quiere que vos hagas. Y él ya está descansando. Así que demos un testimonio de fe. Me acuerdo que me dijo. Y eso me marcó porque dije, es verdad. Si nosotros seguimos adelante también es un testimonio de fe porque entendemos qué es lo que él quería. Y entendemos de que él por medio de la fe está descansando. Él creyó en Dios. Y sabemos que Dios lo tiene ahí guardadito para aquel día cuando él venga. Y bueno, algún día podemos contar un poco más el testimonio de cómo fue los últimos tiempos de mi viejo, de lo que el Señor hizo en su vida. No quiero entrar mucho en detalle ahora con eso, pero seguimos adelante, ¿no? Seguimos adelante. Y bueno, tiempo antes de casarnos, resulta que faltaba una semana para casarnos y teníamos que pagar todas las tarjetas. Claro. Y nosotros habíamos hecho un contrato por 90 personas y creíamos que llegábamos con esas personas porque había como 120 invitados, pero el momento de en la hora de la hora, no teníamos la cantidad de invitados que era el contrato. Teníamos solo 50. Claro. Y nos faltaban los otros 40 o llevar 40 más invitados que paguen la tarjeta. O pagar el restante. Y en ese momento no teníamos el dinero para pagar. Claro. Y no teníamos nadie que nos prestara el dinero porque justo te acuerdas que habían bloqueado las cuentas de tu papá. Sí. Problema del banco. Claro, mi papá fallece y automáticamente se bloquean las cuentas. Claro. Del banco tampoco podíamos disponer de dinero, de ahorros de él que mi mamá quería ofrecer a ayudarnos. Sí, no podíamos hacer, o sea, nos quedamos realmente, o sea, el contexto de esa situación era atados de pies y manos, no podíamos hacer nada. Sí, es tremendo y no podíamos hacer nada y quedábamos solo una semana para juntar todo ese dinero. Fue creo que el momento más, como, o sea, decir, Señor, acá estamos en tus manos. Y te acordás que dijimos, la chica que estaba organizando, buenísima, que fue todo excelente, y ella nos dijo, con pena incluso, porque nosotros entendemos que el contrato, ellos tienen un mínimo, obviamente, para poder trabajar, y si no es redituable, obviamente, nosotros lo entendimos perfectamente, y ella con dolor en el corazón nos dijo, chicos, no llegan al mínimo ni siquiera, no sé cómo hacer para ayudarlos. Claro, no se hacía o se cancela. Y claro, o sea, lo que yo tengo para proponerles es postergar la fecha, que lo hagamos en agosto, ¿te acordás que había propuesto? O que ustedes paguen el resto de las tarjetas que necesitaríamos para llegar a ese mínimo y hacerlo. Sí, fue tremendo. Y cuando le dijimos en la mesa, ¿te acordás? O sea, le dijimos. Sí. ¿Qué le dijimos? Sí, que nosotros tenemos un Dios poderoso y que ese Dios nos iba a ayudar para conseguir el dinero. Así es. Y bueno, ella nos miró como, bueno. Ay, ojalá. Claro, ya. Pero bueno, nosotros confiábamos plenamente en el Señor. Y en ese momento se nos ocurrió hacer como una lista de difusión, comentando la situación, y que cada invitado sí podía aportar lo que pudiera para poder llegar a ese monto. Claro. Entonces, de ahí empezaron a llegar, digamos, transferencias de distintas personas. Y también empezamos a invitar a personas que vayan, pero si no tenían el monto total, que paguen lo que pudiesen para poder completar, porque iba a haber igual lugar para 90 personas. Claro. Entonces ahí mucha gente de la iglesia, muchas personas pudieron ir pagando un monto mínimo y bueno,
la cuestión es que nos faltaba un día nos faltaba. Y bueno, le comentó la situación a un amigo que vive en Francia, así que Gonzalo, que le dan saludo. Y bueno, él fue muy lindo porque él me dijo, me mandó dinero en euros y me dijo que era un regalo para nosotros. Y justo con ese dinero que él nos mandó, pudimos llegar a completar casi todo el monto. Nos quedaba creo que 10.000 pesos nada más, o sea, muy poquito, pero en ese momento era diferencia. Sí, sí. Y bueno, fue Larisa, nuestra amiga Larisa, la que completó el monto total el mismo día que teníamos que pagar Y todo. estaba mi mamá con nosotros porque había venido a ayudarnos a la preparación de toda la boda. Y me acuerdo que ella misma dijo, no puedo creer cómo realmente ustedes lo tienen al Señor, dice ella, más Sí. tierna, porque dice, qué increíble, no, ¿cómo los ayudó Dios frente a la situación que ustedes estaban a que se pudiera concretar todo esto? Y nosotros ahí tuvimos la decisión, ¿no? De casarnos. Y confiar en eso, porque también estaba la otra opción de pedir préstamos, Claro, de ir al banco, pedir préstamos o pedir prestado, y no era la idea tampoco de endeudarnos, ¿no? claro. Entonces, me acuerdo que un amigo tuyo te había dicho que te podía prestar dólares, Claro. que al final terminó pasando otra cosa. Ujú. No sé si vos la quieres comentar. No, sí, obviamente. Y quiero comentar esto de que cuando nosotros decidimos casarnos, que fue hermoso, que nos olvidamos de comentar cómo fue la propuesta de casamiento, pero fue muy linda, fue cuando abrimos la puerta. Abrimos la puerta a que Jesús se pudiera mostrar. Y claro que sí, vinieron dificultades, porque es necesario tener en cuenta que cuando uno decide caminar en los caminos del Señor, se levanta una oposición, Sí. porque estamos en Lugar. claro, y entender de que estamos en un conflicto en donde el carácter de Dios siempre está en tela de juicio. Y en este conflicto no lo estamos teniendo contra personas, lo estamos teniendo contra principados y potestades. Acá vamos a poner el versículo para que lo podamos leer. Entonces, cuando nosotros decidimos aventurarnos en los caminos del Señor por medio de la fe, aparece una oposición, se levanta una oposición, pero el Señor siempre va a triunfar. Sí. Y así fue. Porque esa oposición hace dudar del carácter de Dios y dudar de si vos estás haciendo lo correcto. Porque uno lo primero que piensa, che, ¿y será que no me tengo que casar porque se están presentando estas dificultades? ¿Será que estoy equivocado o equivocada? Confundido. O que me apresuré en tomar esta decisión. Claro, entonces eso es lo primero. Entonces empiezan las dudas. Y ahí es donde Dios se manifiesta y muestra que no, que sí era su voluntad que nos casáramos. Así es. Fue un momento de mucho nerviosismo. Vamos a poner de paso también fotos del casamiento y cómo fue todo ese momento. Muy hermoso. Y bueno, la cuestión es que así logramos el monto y fuimos y pagamos todo, y era impresionante cómo Dios se había manifestado. Sí, fue realmente hermoso. Y no solamente eso, sino que estábamos preocupados porque nos habíamos quedado sin plata para las vacaciones, para la luna de miel, digamos, porque ni siquiera teníamos luna de miel, porque no teníamos plata. Y justo la empresa en la cual trabajaba nos regaló un viaje. ¿Te acordás que había justo un regalo de la empresa que a todos le daba un viaje? Lo pudimos empalmar con nuestro casamiento para que sea como luna de miel, pero no teníamos plata para ese viaje. Si bien era todo pago, todo lo que teníamos en la claro, cuenta. entonces nos preocupaba, pero a su vez decíamos, bueno, lo más importante está, nos casamos. Y cuando estamos en la fiesta del casamiento, estamos disfrutando todo, vienen unos amigos de
de casi toda la vida, que los quiero nombrar: Nico, Juliano, Mariano, unos amigos que los quiero con todo mi corazón, y vienen y me llaman para un costado y me dicen: te tenemos un regalo para darte. No, déjate de hincharle, digo yo, no. Y cuando me lo da, era plata, y eran, creo que, $400. $400 que nos regalan. Y eso a mí me hizo emocionar muchísimo, y vi el amor de ellos, y también vi, por sobre todas las cosas, el amor de Dios diciéndonos: chicos, esto es la plata para que ustedes tengan para las vacaciones, para la luna de miel. Sí, muy tierno. Ay, no, eso fue pero maravilloso. Decir, mira, yo me estaba preocupando por la luna de miel, pero bueno, decir, lo más importante ya está. Por lo menos teníamos, creo que, el desayuno y el almuerzo. Claro. Y Porque no, ya todos habían agotado todo, o sea, nos habían prestado todas personas, o nos habían dado, ya no había otra forma, no había otra manera, solo endeudarnos, y no era la idea tampoco. claro, no nos queríamos endeudar. Y bueno, fue maravilloso. Pudimos irnos a la luna de miel, nos fuimos a Bariloche, y nos alcanzó. Y creo que nos sobró. Sí, no sé. Nos sobró incluso. Y eso, cuando vos después estás quieto, haces una pausa y te pones a hacer una retrospectiva, tenés dos decisiones, dos puntos de vista, se podría decir mejor. Tenés el punto de vista del mundo de decir, bueno, qué sé yo, así se dieron las cosas, casualidades, ¿no? Y el otro punto de vista tenés a un Dios amoroso, que es soberano, que tiene los hilos de la historia, que no se le escapa nada y que ama a sus hijos. Amén. Y ahí está la fe. Entonces, la fe te lleva a creer y a aceptar ese amor. Así es. Y te lleva a enamorarte de un padre que te cuida, que cuando vos decidís, él abre las puertas del cielo para decirte: mira cuánto tenía para darte. Amén. Es hermoso. Bueno, después queríamos comentar una bendición muy grande que Dios nos dio después de habernos casado, que fue salirnos de la ciudad, ir a una casa en donde nosotros nos sentamos cómodos, que fue hermoso, una gran bendición. No sé si quieres que lo comentemos ahora o lo dejamos para el próximo episodio, no sé. No sé, a ver, voy a controlar el tiempo. Sí, nos queda más o menos, a ver, 20. Y nos quedan yo sé que en la memoria nos queda ahí unos 15, 20 minutos. Así que podemos contarlo rápido. Y después podemos contarlo rápido, sí. Uh-huh. Porque Perdón, pasa que lindo. Tenemos poca memoria en los celus que estamos grabando, y entonces más o menos lo vamos llevando a que no perder la grabación. No perder toda la grabación, Claro. sí. Bueno, a ver. Bueno, el tema sería que luego de casarnos, primero anteriormente de casarnos siempre nos quisimos salir de la ciudad, pero no se daba la situación. Uh-huh. No se daba. Entonces, cuando después comprendimos que también era una bendición de Dios, y muchas veces uno quiere hacer cosas que no van conforme a la voluntad de Dios, ¿no? Claro. O anticiparse. Y bueno, después, cuando ya nos habíamos casado, había pasado ya un tiempo, más o menos en octubre del año 2023, como casi un año, digamos más de un año de casados. Yo siempre quise salirme de la ciudad, hace mucho tiempo insistía en salirme, pero vos no estabas. Primero quería yo, ¿te acordás? Primero querías vos. Después se me fue las ganas. Y vos en ese momento no querías. Después quisiste vos y yo no quería. Y ahí no coincidíamos. No coincidíamos.
Entonces, bueno, la cuestión es que vos decides un día que era un domingo, que estaba orando, haciendo mi culto personal y estaba leyendo la Biblia y vos te levantas y me dices, qué ganas de salir de la ciudad que tengo de ir a vivir en la naturaleza. Quiero ir a vivir en la naturaleza. Sí. Me acuerdo que me dijiste. Sí, no sé qué me pasó, o sea, fue como de repente el guaso estaba re empecinado que se quería quedar en la ciudad, y de repente ese domingo me levanto con ganas de irme. O sea, tenía mis razones, estaba cansado del ruido, estaba cansado de todo lo engorroso que es la ciudad, del tráfico, de lo complicado que son ciertas cosas. Perdón, a los que aman a la ciudad, no tengo nada en contra de ellos, simplemente doy mi opinión, ¿no? Claro, de cómo te sientes. Cómo a mí me afectaba la ciudad y me sigue afectando. Pero, por ejemplo, conozco amigos que le encantan la ciudad y está todo bien. Cada uno tiene su postura. Su postura, exactamente. Entonces, bueno, la cuestión es que en ese momento nos ponemos te digo que vamos a orar. Claro. Bueno, vamos a orar. Entonces, en ese preciso momento nos ponemos a orar. Claro. Y oramos y resulta que lo dejamos ahí. Oramos y nos olvidamos. Después pasó un día y un día me estaba llevando al trabajo, que era el día jueves de esta semana. El jueves. ¿Pero para qué oramos? Oramos que queríamos salirnos de la ciudad, Claro. que el Señor nos conceda ese deseo de salirnos. ¿No te acuerdas que le dijimos algo puntual? Señor, estamos listos. Estamos listos, sí. Nos sentimos listos. Nos sentimos listos para salir. Y el jueves vos tienes un sueño. A ver, contales el sueño que tuviste. Fue muy loco porque soñé que estábamos buscando una casa, la encontrábamos, el de la inmobiliaria nos las enseñaba, pero la casa estaba ubicada al frente de un aeropuerto. Y nadie quería esa casa por la cantidad de ruido que había por el aeropuerto, que bajaban y subían aviones. Y nosotros le dijimos, la casa era enorme, era hermosa, tenía un patio gigante, era hermosa, no podíamos creer que costara muy barata, porque costaba barata el alquiler, y era hermosa, era la casa de nuestro sueño. Y nadie la quería por el aeropuerto. Y cuando nosotros le dijimos al de la inmobiliaria, la queremos, nos mira así, todo esto en el sueño, ¿no? Nos mira con los ojos abiertos, sorprendido, y nos dice, pero está el aeropuerto, o sea, ¿están seguros que ustedes quieren? Por la cantidad de ruido que hay y todo el problema que conlleva estar al frente de un aeropuerto, o sea. Y nosotros le dijimos con total seguridad, sí, la queremos. De hecho, a nosotros nos encantan los aeropuertos y nos encanta ver los aviones, no es ningún problema para nosotros. Claro, sí. Y ahí se termina el sueño. Cuando yo soñé eso dije, ¿qué onda? Bueno. Y me lo cuentas ese día. Y te lo conté. A veces me lo cuentas. Sí. Y nos quedamos con esa idea. Y no había estado pensando en la casa ni nada. Cabe destacar eso. Sí. No, aparte que te ibas a imaginar. Que eras por el aeropuerto y todo eso. Bueno, resulta que el sábado nos juntamos con unos amigos que sus padres viven aquí en Anizacate, donde estamos actualmente, y nos dicen, chicos, podrían ir y ver en Anizacate. Y nosotros éramos que bueno, vamos a ver qué onda, y no sabíamos cómo hacer. Entonces resulta que vinimos, recorrimos todo, pero la cuestión es que andábamos por la zona y yo iba manejando, practicando manejo, porque es una parte muy linda para practicar. Sí, es muy tranquila. Muy tranquila. Entonces nos paramos por aquí, por esta calle, y él me dice, qué bonita casa. Que está la foto, y vamos a poner la foto. Seguramente se vende, porque todos los carteles eran de venta. Y cuando vemos así, decía se alquila. Y nos quedamos
¿Se alquila? No, pero creer. ya tiene que estar recontra mil alquilada, dijimos, porque es muy linda. O sea, es una casa sencilla, pero era muy bonita. No sé, nos gustaba. Nos gustaba, era bonita. Y al frente tiene una plaza, entonces nos imaginábamos Era todo vivir perfecto. aquí, decíamos, wow, mira si el Señor nos concede vivir aquí. Tenemos una plaza, todo verde, hermoso. Y bueno, la cuestión es que decimos, averiguamos, la vemos justo podemos verla por Facebook o Instagram. Tenía el precio, era bastante accesible para lo que era. Y entonces ahí nomás llamamos el otro día, el lunes, y ahí, ¿qué pasó? Yo llamo el lunes a la inmobiliaria y me atiende el señor de la inmobiliaria y me dice, sí, está disponible, me dice. Me comenta todo al respecto y le pregunto, ¿habrá posibilidades de que esta tarde la podamos ver? Y me dice, sí, ningún problema. Ay, no, yo no podía creer. Entonces, bueno, llego a la casa, no, te mando un mensaje y te hice creer como que ya estaba alquilada. Sí. Y vos te pusiste re triste. No, no te pusiste triste, sí. O sea, bajón, pero dijiste, bueno, si el señor así lo determinó, él sabrá por qué. Y bueno, la cuestión es que vinimos a verla. Pero yo caigo y te digo que no, que era un chiste. Vos me dices que claro. era un chiste, sí. Y vinimos a verla. Después vinimos a verla, nos gustó. Vos aceptaste, digamos, que le dijiste que sí, que la queríamos a la casa. Entonces, era hermosa, tenía un patio enorme. Patio enorme tiene, ya. Tiene, porque claro. Vivimos aquí. Entonces, todo fue muy, muy, muy lindo, aceptamos, pero después, al otro día, estábamos muy nerviosos porque no conseguíamos garante. Ah, sí, y pasó algo que vale la pena aclararlo. El señor de la inmobiliaria nos dice que no podía él aceptar una seña. Porque primero él quería validar los garantes y demás. Entonces, yo le digo que... Y también él nos comenta de ciertos requisitos si queríamos vivir acá. Nada fuera de lo común, que no hagamos ruido, que seamos tranquilos por los vecinos. Todo recontra mil coherente. Y nosotros le dijimos que éramos amigos de Dios. Habíamos empeñado su palabra. Lo habíamos tomado él como testigo, sí. Como primer garante. Sí. Y después resulta que el día martes nos queríamos echar para atrás porque teníamos miedo, era mucho dinero, una mudanza. La distancia. Es como que empezamos a caer en cuenta. Los garantes que no conseguíamos, que nadie nos quería ser garante. O si habían aparecido garantes, pero no tenían antigüedad. No tenían antigüedad suficiente. Entonces era como que había muchas personas para ayudarnos, pero nadie cumplía los requisitos. Uh-huh. Entonces al final, una frustración, viene del trabajo súper frustrado, mal, y bueno, lo primero que me dice, no aguanto, me voy a dormir la siesta, me siento mal, me siento frustrado, no sé qué hacer, no sabíamos qué hacer. Uh-huh. Entonces en ese momento es donde yo me quedo en la cocina y bueno, lo primero que hago es, bueno, no me queda otra que orar, leer la Biblia, y ahí es donde empiezo a orar y empiezo a abrir la Biblia y el Señor tres veces me confirma que teníamos que irnos, o sea que esa casa era para nosotros. Y fue la única que me acuerdo de las confirmaciones, porque no las anoté en su momento, es la parábola de las minas, que es parecida a la parábola de los talentos, uh-huh. que se encuentra en Lucas 19, 11 y 27, por si la quieren leer. Es una parábola en donde Dios te da algo, en realidad, bueno, da algo y te dice que lo multipliques o lo utilizas para algo. Entonces yo leyendo el versículo 20 y 21, que decía, vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. En ese momento es como que me di cuenta que el Señor me estaba diciendo que
que avance. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos un dinero de una herencia, de la herencia de tu papá, teníamos ese dinero y no lo queríamos usar. Y ese dinero era bastante dinero y el Señor nos lo había dado para que nosotros podamos mudarnos. Nos hacíamos problema por la plata y es como que el Señor nos dijo, chicos, pero ahí lo tienen en el dinero. Ese dinero Ese dinero justamente era es para la eso. mudanza. Sí. Entonces, bueno, voy a decir, claro, Señor, ay. Así que bueno, fue así. Y así como el minero, que uno a veces quiere acumular o guardar. Guardar o porque tiene miedo de gastarlo por lo que va a pasar. Entonces ahí el Señor me dijo, no es para que lo guardes en un pañuelo, Claro. sino para que lo utilices Claro. en eso. Y así fue. Terminamos usando ese dinero para mudarnos. Y nos alcanzó para todo, perfectamente. para muebles que teníamos que comprar y muchas cosas. Así que bueno, te fui a decir en la pieza, cuando te desperté y te dije, Puchi. Marce, el Señor quiere que nos mudemos. Y así fue. Y yo me desperté así ¿Oh? del letargo que tenía, pues estaba re deprimido. Yo estaba re deprimido, estaba como muerto, porque nada, tenía un bajón, tenía una depresión, o sea, ya yo encima soy recontra mí dramático. Me daba, no sé, era el peor momento de mi vida, ¿viste? No. Entonces, bueno, y resulta que nos quedaba un garante y justo cuando Marce le digo, abre el teléfono y ve que el garante que faltaba y había mandado su recibo de sueldo y no súper alcanzaba con ese recibo. Así que le mandamos el garante en ese momento. Y nos confirmaron. Ah, perfecto, Marcelo. Estamos de lujo, así que vamos avanzando excelente. Así que bueno, ahí surgió todo, y todo se acomodó. El lunes la fuimos a ver a la casa y el viernes teníamos la llave. Así que bueno. Lo cuento y parece como que fue ayer. Así que bueno, y ahí, desde ahí, bueno, somos muy felices ahora en el lugar donde estamos. Realmente una hermosa y gran bendición que Dios nos dio. Sí. Estar en la naturaleza y estar con Él, tener mayor comunión con Él. Eso es, realmente es hermoso. Hermoso. Creo que estamos medio... al final. Sí, estamos medio cortina de tiempo. Y da para mucho. Creo que vamos a poner partes 2, partes 3 del tema de decisiones que abren puertas, porque realmente percibo y puedo ver que es súper nutritivo poder charlar de esto, de las decisiones que abren puertas. Así es. Bueno. Nada, eso. Nos despedimos entonces. Espero que les haya gustado, que se puedan suscribir y que si quieren comenten algunas decisiones que tienen ustedes que les han abierto puertas de bendición. Y es verdad, eso pueden poner. Sí, pueden. Pongan en los comentarios, yo decidí tal cosa y pasó esto. No sé, compartan, queremos leerlos. Y nada, eso sí. Que sea de bendición para todos. Así es. Bueno. Yo siempre me gusta cerrar con algo. Dios está siempre esperando, está siempre ansioso en su amor a que nos aventuremos a tomar decisiones que sean por medio de la fe. Y en nuestro caso, Él nos mostró su amor. Y desde el amor uno va decidiendo. No podemos confiar en alguien que no conocemos. Por eso, por ende, si no te estás atreviendo a decidir lo que tengas que decidir, tranquilo. Lo más importante es conocer a Dios, para luego ir juntando firmas, como quien dice, para aventurarte a esa decisión. Y si ya tenés como todas las firmas como para tomar esas decisiones, bueno, vamos a seguir orando por vos. Si querés podés poner también en los comentarios, quiero tomar, no sé, estoy por tomar una decisión y estoy juntando fuerza, no sé. Para que oremos por vos, porque todos tenemos que tomar decisiones a veces y no nos animamos. Pero sabemos que siempre cuando nos la jugamos por Dios, por lo que Él propone, la pileta tiene agua, siempre. Así es. Así que bueno, nada, eso. Te mandamos un abrazo grande y que Dios te bendiga y esperamos que te haya gustado mucho este episodio, que va a haber parte 2. Sí, sí, que tiene que haber parte 2. Así que bueno, nada, no sé si querés decir algo al final. No, que me encantó acordarme todo esto. Sí.
fue muy lindo porque a veces nosotros mismos nos olvidamos. Así que bueno, me encantaría que compartan sus experiencias y que Sí. nuestra experiencia haya sido de bendición para ustedes. Así es, así es. Un abrazo grande y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chau, chau! Ahí está grabando. Bueno, perdón, no nos vamos nunca. Pero nos olvidamos de contar el sueño, el significado del sueño. Cuando soñamos eso, cuando yo sueño eso, el tema del lugar que era hermoso, era la casa que es hermosa y que a nosotros nos iba a gustar. Y que estábamos, el contexto de que estábamos, que la casa estaba al frente del aeropuerto y que había mucho ruido con los aviones que bajaban y iban, y el de la inmobiliaria nos dijo: ¿están seguros? Nadie la quiere por el aeropuerto. Eso, después nos dimos cuenta que era que el aeropuerto era representaba la distancia, porque estamos a media hora de Córdoba. Y muchos, sí. Y también representaba, digamos, los comentarios de las personas que recibíamos. ¡Ay, cómo se van tan lejos! Era como que todas las personas lo veían como, no puede ser que se vayan tan lejos. Y bueno, ese impedimento que todas las personas veían, que en este caso era representado por el aeropuerto, para nosotros no nos importaba y era una gran bendición y lo estábamos disfrutando. Claro, de hecho, en un momento él me dice, qué raro que se quieran venir acá, están tan lejos ahora de Córdoba. Y yo me acuerdo que le dije: no, pero no me importa, a nosotros de hecho nos gusta estar lejos. Sí. Y eso era el aeropuerto, ¿no? Y curiosamente estamos a 3 cuadras de la ruta. Y bueno, eso era lo que queríamos contarles. Y es muy increíble cómo a veces el Señor revela cositas así, como si fuese un cuadro que va pintando, y después vas entendiendo cuando los hechos se van haciendo reales y vas como interpretando. Y yo por lo menos me di cuenta perfectamente, cada uno también se va a ir dando cuenta, ¿no? Así que bueno, eso. Bueno, ahora sí, nos vamos. Nos vamos. Chau, chau. Chau, chau.